muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Saludamos como siempre a todos nuestros seguidores hispanoamericanos y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, una vez más a las puertas de la Navidad. El tiempo corre como agua entre los dedos. Año tras año nos hacemos más viejos. Año tras año nos acercamos al final de la vida. Pero en ese camino hacia el final de la vida, Dios pone la Navidad cada año como una señal de alarma que hace que ese camino indefectiblemente hacia el abismo de la eternidad pueda ser cambiado gracias a que un día existió la Navidad. La Navidad humana lo lleva a usted a la condenación eterna. La Navidad religiosa lo lleva a usted a la condenación eterna. Pero la Navidad bíblica, la verdadera y sencilla Navidad bíblica, le lleva a usted a la felicidad eterna. La falsa Navidad humana llena de miseria, de ritos, de materialismo y de vacío es falsa. Sin embargo, la gran mayoría de la gente religiosa, por no decir toda, año tras año repite siempre la misma superficial, religiosa y vacía Navidad que hasta produce los momentos más tristes del año e incluso dispara los índices de suicidio. ¿Cómo puede ser esto la verdadera Navidad si la Navidad bíblica es vida y paz? Frente a la Navidad errada, religiosa y mundana, siempre hay unos pocos que insistimos año tras año en enseñar el verdadero sentido de la Navidad. Este año no será menos. Volvemos hoy con el mensaje a insistir desde otro ángulo el verdadero enfoque de la Navidad. No el enfoque religioso, no el enfoque mundano, no el enfoque tradicional, no el enfoque comercial, sino el enfoque jurídico de la Navidad. Sí, no se lleve las manos a la cabeza, estimado oyente, cuando decimos que el enfoque de la Navidad es jurídico. ¿Dónde nace un inocente? Vive toda la vida como inocente y un día muere como inocente bajo la justicia de Dios para hacer inocente al hombre culpable. Fíjese si será algo jurídico. No importa, estimado oyente, cuándo fue la Navidad, no. Lo importante es que existió una Navidad, eso es lo importante. No volveremos a repetir en este mensaje de hoy la mentira del arbolito pagano. No volveremos a repetir que la Navidad no fue en diciembre. No nos centraremos en la comida. No nos centraremos ni siquiera en hablar de la idolatría de la familia en estos días. No nos centraremos en este mensaje en juzgar la parte emocional de las canciones de la Navidad y en esas letras falsas. No. No nos centraremos en el tan repetido absurdo de los gastos impuestos de Navidad, sino que nos centraremos en el mensaje jurídico de la Navidad y en el inocente niño Jesús, el centro jurídico de la Navidad. Tomaremos para la meditación de este mensaje navideño el pasaje de Mateo capítulo 2, versículo 1 que dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron a Jerusalén unos hombres sabios de Oriente. Analizaremos este texto para usted de forma expositiva para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis y comentario de la primera frase del versículo de hoy que dice: Jesús nació. Punto número 1. Esta mini frase maravillosa se refiere a la Navidad en estado puro. La Navidad significa nacimiento, el nacimiento de Jesús, el Dios hecho hombre. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera nacido, estimado oyente? Todo el mundo debería dar gracias que Jesús nació. Sin embargo, aunque Jesús nació, la gente vive como si Jesús no hubiera nacido, porque si Jesús no hubiera nacido, ¡ay de nosotros, estimado oyente! Si Jesús no hubiera nacido, todos estaríamos como los diablos rebeldes, camino de la condenación eterna sin esperanza. Si Jesús no hubiera nacido, todos estaríamos perdidos camino de la tortura en cárcel oscura y eterna.
Si Jesús no hubiera nacido, este planeta ya hubiera sido destruido. Si Jesús no hubiera nacido, no habría salvación eterna para usted y para mí. Si Jesús no hubiera nacido, todo esto sería terrible. Sería un preinfierno del infierno eterno. Si Jesús no hubiera nacido, no tendríamos evangelio de salvación. Si Jesús no hubiera nacido, no habría perdón de los pecados ni posibilidad de felicidad eterna. Si Jesús no hubiera nacido, si Jesús no hubiera nacido, si Jesús no hubiera nacido. ¿Se ha puesto a pensar lo que significa esta frase para usted, estimado oyente? Pero. Afortunadamente, Él ha venido y ha nacido. Él hizo su parte jurídica. Nos dejó el mensaje jurídico, nos dejó su obra perfecta, terminada, consumada y jurídica. Y nosotros ahora debemos hacer nuestra parte jurídica. La obediencia jurídica de Marcos capítulo 1, versículo 15. Punto número 2. Cuando la frase dice Jesús nació, no dice Cristo nació, dice Jesús nació. Son dos temas diferentes. Cristo es la parte divina eterna, es el ser que no tiene nacimiento. Cristo es eterno, es una de las personas de la familia divina. Pero cuando dice que Jesús nació, se refiere a que el Hijo, que era invisible, se metió en el cuerpo visible llamado Jesús para ser el Mesías Salvador y así ser divino y hombre a la vez. Divino para perdonar los delitos de los hombres, tal como hizo muchas veces en su vida. Y hombre para recibir la justicia por los pecados de los hombres. Esa es la famosa unión hipostática. Dos naturalezas en un mismo ser. Hombre Jesús, Cristo Dios. Jesús es el cuerpo de Cristo. Cristo es la parte divina que mueve y rige el cuerpo humano llamado Jesús. Así como en el Antiguo Testamento Cristo estaba metido en un arca de oro que tenía que ser trasladada por hombres, ahora en el Nuevo Testamento la segunda persona de la familia divina jurídica, el Hijo, Cristo, se mete en un arca, se mete en un cuerpo perfecto que se mueve independientemente, llamado Jesús, y lo hace para dos cosas. Primero, se hace hombre para vivir una vida jurídica perfecta de hombre, cumpliendo toda la ley jurídica de Dios. Y segundo, se hace hombre para recibir y absorber toda la justicia de Dios que merece el hombre culpable. Por estas dos razones jurídicas nació Jesús, y por eso decimos que la Navidad es algo jurídico. No estamos haciendo eisegesis teológica con este tema, no. Pero si razona lo que decimos, verá que la Navidad es netamente jurídica. El nacimiento del niño inocente es la primera parte del aspecto jurídico de la vida y la obra del Señor Jesús. La segunda parte jurídica es su vida cumpliendo toda la ley jurídica. Y la tercera parte jurídica es recibir la justicia de Dios por el hombre en el Calvario. ¿Puede ver, estimado oyente, lo jurídico del tema? Punto número 3. El nacimiento de Jesús fue diseñado en el plan eterno por el libre albedrío de Dios. Sí, ha oído bien. Dios decidió libremente salvarnos. Pudo no haberlo decidido, como no lo hizo con los ángeles malos. Ahí se ve que Dios tiene libre albedrío, porque decide condenar a los ángeles rebeldes y decide salvar a los hombres rebeldes por medio del Evangelio. ¿Se da cuenta qué maravilla? Eso es el libre albedrío de Dios en estado puro. Por eso, nuestro constante argumento teológico en contra de los calvinistas es que, preste atención, primera premisa, Dios tiene libre albedrío. Segunda premisa, el hombre ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. Conclusión lógica, el hombre tiene de forma innata libre albedrío como Dios. Este razonamiento lo entiende hasta un niño. El libre albedrío no desaparece con la caída del hombre, así como el ingenio del hombre, el razonamiento y los sentimientos del hombre no desaparecen con la caída del hombre. De la misma manera sucede con esta importantísima doctrina teológica del libre albedrío. Tampoco desapareció con la caída del hombre. El calvinismo es basura teológica en estado puro. Jaque a los calvinistas.
Entremos ahora en el análisis y comentario de la segunda frase del versículo de hoy que dice, en Belén de Judea. Esta importante frase se refiere al lugar profético del nacimiento de Jesús que había sido anunciado muchos años antes por el profeta Miqueas y que se cumplió. Daniel capítulo 9 habla de la fecha exacta que vendría el Mesías y Miqueas capítulo 5 habla del lugar exacto donde nacería el Mesías. Así que era y es imposible que los judíos no puedan ver la verdad de que el Mesías ya ha llegado. Sin embargo, todos sabemos que los judíos ciegos y necios aún no se han dado cuenta que el Mesías ya vino y que nadie ya jamás podrá cumplir las fechas de Daniel 9, ni las profecías de una virgen, ni el cumplimiento de Miqueas en Belén. Y por otro lado tenemos también el triste mundo gentil religioso que aunque sí cree que el Mesías ya ha venido, sin embargo, a pesar de ello, no han entendido tampoco el verdadero sentido de la venida del Mesías. Qué triste es todo esto, estimado oyente, qué tristes son estas dos cosas de estos dos grupos, judíos ciegos y gentiles ciegos. Sin embargo, usted tiene el privilegio y la oportunidad hoy, una vez más en este año, en este día y en este canal, de entender perfectamente la Navidad. ¿Qué privilegio tiene usted hoy de ver la verdad de este tema, estimado oyente? No desaproveche este día. Y tal como decía la carta a los hebreos, si usted hoy oye su voz, no endurezca su corazón. Las profecías se han cumplido 100% en Jesús. La fecha, el lugar y otros detalles imposibles de reunir en ningún otro personaje histórico. Ese falso Mesías que creen algunos judíos de hoy, que ya ha venido, es imposible que sea el Mesías, porque no reúne todas las profecías bíblicas, empezando por la fecha exacta que muestra Daniel capítulo 9, siguiendo por el pasaje de Miqueas sobre el lugar del nacimiento del Mesías, y terminando que el Mesías que dicen que hay hoy no ha nacido de una virgen de forma milagrosa en Belén. Así como los líderes muy respetables de la religión de aquellos días no cayeron en la cuenta de que se estaba cumpliendo la fecha de Daniel 9 y el lugar de Miqueas 5, de la misma manera, estimado oyente, los líderes religiosos de hoy tampoco ven la verdadera Navidad. Escuche por favor todo este mensaje hasta el final. Escuche nuestra argumentación jurídica y luego pregúntele a su pastor, a su sacerdote o a su rabino sobre la Navidad y verá que no tiene ni idea del aspecto jurídico del nacimiento del Señor Jesús. No se puede eludir ni ignorar la siguiente realidad jurídica que le compartimos a continuación. Escuche bien. Dios es juez y el hombre es delincuente por los delitos cometidos en toda su vida. Eso es algo jurídico. Por lo tanto, el hombre frente a Dios el juez tiene un grave problema jurídico porque si Dios aplicara su justicia sobre el hombre delincuente, ¡zas!, lo enviaría a la cárcel eterna. Pero Dios le tiene paciencia al hombre, no le ama, le tiene paciencia, que es muy diferente, y le permite estar en libertad condicional para que arregle sus delitos. ¿Ve? Seguimos con el lenguaje jurídico. Ahora, como el hombre no puede hacer nada por librarse de la cárcel eterna, el mismo trino Dios jurídico, el Padre juez, el Hijo abogado y el Espíritu Santo fiscal, los tres diseñan un plan jurídico para no saltarse la ley de Dios ni la justicia de Dios y así poder perdonar jurídicamente al hombre delincuente. Y ese plan empieza con esa Navidad jurídica donde el Hijo de Dios se hace hombre desde niño, se mete en un cuerpo humano y a medida que va creciendo, va cumpliendo siempre toda la ley de Dios en los 33 años de vida. ¿Va viendo el aspecto jurídico, estimado oyente? Bien, veamos ahora otra parte jurídica. Jesús, a pesar de ser un hombre sin delitos, Él se ofrece a que Dios descargue sobre Él la justicia que merece el hombre delincuente. Esa justicia y esa ejecución en el patíbulo del Calvario que recibió y no merecía es la justicia que merece cada hombre por sus injusticias. ¿Va comprendiendo la lógica jurídica del tema? Ahora, siguiente paso jurídico. Aunque Jesús fue hombre perfecto y aunque Dios descargó sobre él la justicia de los pecados que merece cada hombre, aún y con todo, tampoco esto todavía perdona los pecados del hombre. Todo esto que le hemos dicho es tan solo la parte jurídica que hace Dios. Dios el Padre ejecuta la justicia divina,
El Hijo recibe la justicia divina y el Espíritu Santo es el juez testigo de esa justicia divina. Todo es jurídico. Pero aún con todo esto, aún falta un paso jurídico más, un tercer paso. Ahora falta la parte jurídica que hace el hombre en su libre albedrío. Hasta ahora hemos visto todos los pasos jurídicos que ha hecho Dios, empezando por el primero, la Navidad. Ahora, para que el hombre sea perdonado de sus delitos, Dios el juez, el Hijo abogado y el Espíritu Santo fiscal mandan al hombre cumplir dos acciones jurídicas para ser perdonados sus pecados y no ir a la cárcel eterna. Dos requisitos jurídicos que le diremos al final del mensaje. ¿Puede ver ahora más claro que la Navidad es el primer paso jurídico de la salvación jurídica? El nacimiento de Jesús, la vida de Jesús y la muerte de Jesús, todo es algo jurídico, estimado oyente. Es imposible ver la Navidad de otra manera. Y si usted ve la Navidad como algo emocional, está pecando. Si usted ve la Navidad como algo familiar, está pecando. Si usted ve la Navidad como algo frívolo, comercial y de festejo mundano, está pecando. Si usted ve la Navidad como un rito religioso europeo y participa en ello, está pecando. La Navidad solo puede verse desde un punto de vista, el punto de vista jurídico, donde un niño inocente seguiría siendo inocente toda la vida hasta hacerse mayor, y a pesar de ser inocente toda la vida delante de todos los hombres, delante de las autoridades civiles, delante de las autoridades religiosas y delante de Dios, todos, sin embargo, lo ejecutan. Queda así demostrada, estimado oyente, nuestra tesis teológica de que la Navidad es algo jurídico. Entremos ahora en el análisis y comentario de la tercera frase de hoy, que dice: en los días del rey Herodes. Punto número 1. Esta frase se refiere a un personaje histórico que confirman los historiadores y eso le da veracidad a la Biblia. Toda información histórica de la Biblia confirmada por los eruditos, historiadores y arqueólogos le dan veracidad a la Biblia. Le cuento algo. Un día, hace muchos años, antes de que existiera Internet, en mi indagación de confirmar que la Biblia era verdad, fui muchas veces a las bibliotecas buscando información histórica, independiente y secular, para saber si lo que decía la Biblia era verdad. Y para mi sorpresa, esas varias enciclopedias consultadas, todas decían una sola cosa: como dice la Biblia. Así que para mi sorpresa, yendo a buscar información fuera de la Biblia, resulta que las mismas enciclopedias del mundo me estaban llevando a la Biblia y confirmando que la Biblia tiene veracidad histórica, porque ellos decían que sus datos históricos y su indagación arqueológica estaba ya en la Biblia, dando ellos autoridad intrínseca a la Biblia. Por lo tanto, si la información histórica y arqueológica confirma que lo que dice la Biblia es verdad, entonces la información espiritual que dice la Biblia, que está pegada al lado de la información histórica de la Biblia, esa información espiritual es también verdad. Y en eso estamos hoy. La información histórica de este personaje, Herodes, confirma el otro personaje, Jesús, y confirma también la información espiritual que le estamos dando. ¿Comprende este punto, estimado oyente? Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 2. Aquí se nos habla de un rey malo, muy malo, Herodes, un asesino de niños. Y hoy vivimos exactamente igual como en los días de Herodes. Estamos en los modernos días de los modernos Herodes que asesinan niños. Estamos en los días de personas que festejan la Navidad, pero han abortado, han matado niños, animado a abortar o defienden el asqueroso y asesino feminismo que defiende el pecaminoso derecho al aborto. Los abortistas y feministas son asesinos como Herodes, despiadados, que solo les importa lo suyo. Herodes quiso eliminar la primera Navidad. Herodes quiso matar un niño. ¿Es usted como Herodes, que se alía con el mundo para eliminar la verdadera Navidad y defender el aborto? Por cierto, ¿usted ha abortado
o ha querido abortar o ha pensado en abortar? Cuando usted pone el arbolito, cuando usted pone adornos paganos, cuando usted cree en Papá Noel y todas esas pamplinas del negocio navideño, usted está matando la verdadera Navidad. Si usted se postra ante todo este montaje moderno, religioso, progresista, político y feminista, usted está adorando lo errado y está matando la verdadera Navidad. Ahora el centro de la Navidad es Papá Noel, es el negocio, son las luces, las fiestas, los regalos, la familia, el dichoso arbolito que da vergüenza verlo en las iglesias de hoy. Todo eso es vanidad, no es Navidad. Si usted se fija, cada vez más y más, año tras año, va tomando más protagonismo ese hombre gordo vestido de rojo que viene del Polo Norte con barba blanca, con risa de tonto, que invade la Navidad europea y la copian los borregos latinoamericanos y los americanos. No sea cómplice de Herodes, que quiso matar la verdadera Navidad. Entremos ahora en el análisis y comentario de la cuarta frase del día de hoy, que dice: del oriente a Jerusalén. Esta frase se refiere a la distancia recorrida por esos hombres de ciencia para ir a ver al niño Jesús. Una peregrinación de fe verdadera. Una peregrinación que nos recuerda también a la peregrinación que hizo el etíope de Hechos capítulo 8, buscando la verdad. Y en este pasaje vemos que el que busca la verdad la encuentra. Aquí vemos también una vez más el libre albedrío de los hombres de Oriente antes de su salvación. Este pasaje histórico de los hombres de ciencia que vinieron a buscar desde Oriente a Jesús, al igual que el tesorero de la reina de Saba fue a buscar la verdad a Jerusalén, en ambos casos, estimado oyente, vemos una doble bofetada a los calvinistas que niegan el libre albedrío del hombre antes de la salvación. Aquí vemos a unos hombres de Oriente que deciden en su libre albedrío buscar al Salvador, buscar la verdad. Punto número 2. Ahora, en el tiempo actual ya no se necesitan peregrinaciones. Con la moderna tecnología, usted ni siquiera tiene que salir de casa para encontrar la verdad. Si Dios ve que usted busca la verdad, como los hombres sabios de Oriente o el etíope de Saba, Dios mismo se ingeniará para que usted encuentre la verdad ahí en su casa. Este medio que está escuchando, este canal, este pastor, es una forma de la providencia divina que le sirve en bandeja en su casa la verdad. No tiene que peregrinar para buscar la verdad, no tiene que ir a una iglesia para encontrar la verdad, no tiene que hacer peregrinaciones como hacen los árabes o los judíos o los católicos, que se inventan el sacrificio de peregrinar a algún lugar para encontrar la salvación. Eso se acabó. Las peregrinaciones ya no son necesarias. Dios mismo, por medio de la tecnología, por medio de su providencia, le llevará a usted la verdad. ¿Va a desperdiciar esta oportunidad tan cómoda que Dios le da, estimado oyente? ¡Ay de usted si desperdicia la oportunidad cómoda que Dios le da de llevarle a su casa la salvación verdadera por medio de este canal! Tendrá usted más condenación si desprecia el servicio de Dios que le da de mostrarle la verdad sin tener que peregrinar. Las peregrinaciones católicas son una farsa, son una mentira, no valen de nada. En nuestro pasado religioso hemos cometido el pecado de peregrinar a lugares religiosos, creyendo que eso nos daba la salvación. Si usted busca la verdad, Dios se la llevará a su vida. El sistema de peregrinaciones se ha terminado. Punto número 3. Aprovechamos este apartado para decirle a usted, estimado oyente, que si acaso usted está mezclando su falso cristianismo con filosofías orientales tipo yoga, tipo meditación trascendental, el poder de la mente, el poder de declarar o cualquier filosofía que viene de Oriente, de Egipto o de África, tipo santería, espiritismo, la religión de la muerte, el vudú y 100 cosas ocultas más, usted está pecando. Salga inmediatamente de ese mundo falso, estimado oyente.
Usted no puede combinar las cosas del cristianismo con las cosas de la filosofía del mundo oriental, como son estas costumbres paganas, o por ejemplo la psicología o el pseudo-cristianismo del día de hoy. Todo eso es pecado. Y entremos ya entonces en el análisis y comentario de la quinta y última frase de hoy, que dice: unos hombres sabios. Punto número 1. La frase unos hombres sabios, o los magos, según sea la traducción, se refiere a unos personajes gentiles especiales que muy probablemente habían escuchado la profecía de Daniel, el profeta del Antiguo Testamento, que había profetizado la fecha exacta de la venida de un ser especial en tierras de Palestina. Y por eso ellos fueron de Oriente a Jerusalén. Y estos hombres sabios estaban más bien relacionados con la astronomía, no con la astrología. La astronomía es el estudio científico de las estrellas creadas por Dios, pero la astrología es la superstición dada a las estrellas y eso es pecado. La astronomía nos lleva a Dios, la astrología nos lleva al diablo. Si usted cree en el horóscopo, en los temas astrales, en el poder del universo, en el poder y energía de los astros, en la famosa frase «que la fuerza te acompañe», o usted cree en la santería, en los huesos, en los muertos, en los hechiceros, en los echadores de cartas, en la magia, en la Pachamama y un montón de cosas más, todo eso es hechicería, todo eso es pecado. Punto número 2. Los sabios de Oriente son todo lo opuesto al rey Herodes. ¿En qué grupo está usted, estimado oyente? ¿En el grupo de los sabios de Oriente o en el grupo del necio Herodes? Punto número 3. El siguiente punto claro que vemos aquí es nuevamente el libre albedrío decisional y sacrificial de estos hombres como vimos antes. Así que invitamos a que vengan los necios calvinistas a ver si hay algún valiente y capaz calvinista que niegue el libre albedrío de estos hombres paganos que fueron a buscar al Mesías antes de ser salvos. ¿Y cuándo fueron salvos estos hombres? Bueno, fueron salvos cuando, primero, creyeron en el Mesías y segundo, cuando se negaron a cometer pecado contra el Mesías. Los dos requisitos universales de la salvación: fe y arrepentimiento. Arrepentimiento y fe. Punto número 4. Los hombres de Oriente no fueron a pedirle nada al niño Jesús, fueron a darle más bien algo al niño Jesús. ¿Se da cuenta qué diferencia con el día de hoy, estimado oyente, donde la gente va a las iglesias falsas a pedirle cosas a Dios en lugar de darle a Dios de sus dones y de sus talentos? Así es la falsa religión. ¡Venga a buscar su milagro! Punto número 5. Los hombres de Oriente desobedecieron a la autoridad. Sí, ha oído bien. Eso nos enseña que uno debe ser valiente y cuando las autoridades nos piden algo contrario a la moral, contrario a la conciencia o contrario a la verdad bíblica, usted debe desobedecer radicalmente a toda autoridad. Por ejemplo, si la autoridad le impone votar, usted no vote. Simplemente, si es obligatorio votar, vaya, rompa el voto en el sobre y ponga un voto nulo o en blanco, pero no vote. Votar es pecado. Si su esposo le pide hacer algo contra la palabra de Dios, desobedezca a su esposo. Es más, sepárese de su esposo. Si su jefe le pide hacer algo que vaya contra la conciencia o contra la palabra de Dios, usted no debe obedecer a su jefe, debe confrontarlo y desobedecerlo, o debe marcharse de ese trabajo y luego confíe en el Señor que le ayude a encontrar otro trabajo. Bien, hasta aquí, estimado oyente, con el análisis detallado del pasaje seleccionado para usted por el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas para esta Navidad, que conste en acta. Ahora, antes de terminar, hemos llegado justo al punto central del mensaje de la Navidad que todo predicador en estos días debería aprovechar para predicar a su audiencia gracias a ese niño inocente.
para que usted pueda ser declarado inocente como un niño delante de Dios, para que usted no tenga que ir a la cárcel eterna por la culpabilidad de sus delitos cometidos toda su vida delante de Dios. Para todo esto, usted debe obedecer lo que mandó el Señor Jesús, el Señor de la Navidad, en Marcos 1:15, cuando Él mismo dijo: El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado. Por lo tanto, ahora todo hombre debe arrepentirse de sus pecados y creer mi evangelio. Expliquemos entonces estos dos requisitos puestos por el Señor. El primer requisito es el arrepentimiento, es decir, usted debe reconocer delante de Dios de forma concreta sus pecados cometidos desde su juventud hasta ahora. Luego, usted debe abandonar de forma decidida la forma de vida pecaminosa que esté viviendo en el tiempo presente. Estas dos partes son el primer requisito jurídico que Dios le manda: reconocer sus delitos y abandonar sus delitos. El segundo requisito jurídico es creer el mensaje de la Navidad, el Evangelio. Y esto tiene tres partes. Primero, usted debe reconocer que merece la justicia divina por sus pecados cometidos en toda su vida. Segundo, usted debe reconocer delante de Dios que el Señor Jesús nació para un día recibir la justicia divina que merecen sus pecados. Y tercero, usted debe ahora apropiarse por la fe de esa justicia divina que le cayó al niño Jesús cuando fue mayor. Cuando usted obedece estos requisitos jurídicos en el orden que se los hemos detallado, entonces usted será declarado inocente como un niño delante de Dios, serán perdonados todos sus pecados y por primera vez para usted tendrá sentido la Navidad, tendrá sentido ese nacimiento jurídico de ese niño inocente que un día de mayor continuó con su inocencia, pero fue ajusticiado bajo la justicia de Dios. Así que le invitamos, estimado oyente, a que obedezca cada paso de Marcos capítulo 1, versículo 15. Este es el verdadero mensaje de la Navidad con enfoque jurídico que hemos decidido compartir con usted. Deseamos de todo corazón que esta sea su primera y verdadera Navidad jurídica. Si usted no hubiera encontrado este canal, usted hubiera seguido festejando una Navidad banal. Si usted no hubiera encontrado este canal, nunca hubiera aprendido que la Navidad es un tema jurídico capital. Si usted no hubiera encontrado este canal, usted hubiera seguido en su error doctrinal. Si usted no hubiera encontrado este canal, usted hubiera seguido metido en una iglesia con una Navidad sentimental. Y si usted no se convierte por medio del mensaje navideño de este canal, usted experimentará el sufrimiento eternal y las muchas navidades de su vida eclesial no le habrán servido de nada al llegar al juicio final, que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje del día de hoy. Mucho más se pudo haber dicho del tema de la Navidad, pero con lo dicho ha sido suficiente para su enseñanza, reflexión y salvación. Para preguntas del tema, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Nada más, estimado oyente. Nos despedimos hasta la próxima semana, donde compartiremos el último mensaje de este año, que a la vez servirá como primer mensaje del año que entra.
Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad jurídica de la verdadera Navidad, quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, profesor y expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta la próxima semana con el último mensaje del año, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.